Capítulo 431 dejando. Naili nunca se esperó que esto ocurriría. Sus ojos se abrieron. Long Yujin era como una diosa que había descendido de los 9 cielos. Ni un solo hilo había dejado su cuerpo. Sus totalmente y perfectas curvas irradiaban una apelación de tal manera que era casi imposible apartar la mirada. La formidable energía vertida en el cuerpo de Long Yujin pasó a través de su semen en su cabeza. Long Yujin apretó los dientes y soportó el dolor intenso. Ella hizo todo lo posible para abrir los ojos, solo para ver tal situación, y la mirada de Naili al instante se puso roja. Tú, deja de mirar. Naili sonrió y cambió su línea de visión. Después de todo, Naili había vivido 2 vidas. A pesar de que había visto completamente a Long Yujin, todavía se mantuvo en calma y tranquilo. Grados. Fue un tiempo antes de que la conciencia de Long Yujin se aclaró lo suficiente para que ella sea sorprendida por la fuerza que había ganado. Su cultivo se había ido desde el reino Eje Celestial hasta el reino Dao del Dragón. Además de eso, ella estaba al menos en la 6ª etapa. La energía todavía corría por su cuerpo, aún había sido absorbida. Después de que las cosas se calmaron, su cultivo podría aumentar otros varios niveles. De hecho, incluso podría ser posible para ella entrar en el reino ancestro marcial. Sin embargo, el emperador Yen Yuan le había otorgado algo más, aparte de su ascenso en el cultivo. Líneas de un canto profundo flotaban en su mente. Debe ser la técnica de cultivo que el propio emperador Yen Yuan había practicado. Long Yujin se puso inmediatamente un nuevo juego de ropa. Todo el rato estuvo muriendo de la vergüenza. He cambiado completamente su suerte a la del pulso divino. A partir de ahora, su cultivo se elevará con grandes saltos y sin límites. El emperador Yen Yuan rió y volvió a hablar. Nunca he tomado un discípulo antes, supongo que puedo considerarla como la primera. Los expertos como el emperador Yuan Tian han visto por mucho tiempo la locura de los asuntos mundanos. Por supuesto que no le importaría. Además, era solo el rastro de un intento. Long Yujin miró a Naili con una cara roja. Anteriormente, Naili la había visto completamente. No importa qué, ella tenía que hacer a Naili responsable de este asunto. Naili se dio la vuelta y vio la expresión tímida de Long Yujin. Esas escenas de antes no podían dejar de jugar de nuevo a sí mismo en su cabeza. Tuvo que admitir que Long Yujin tenía una figura muy atractiva. Teniendo en cuenta unos cuantos años más, estaría a la par con su madre. En este momento, Long Yujin llevaba un conjunto de ropa de color rosa pálido. Su forma tímida era linda y encantadora. Naili pensó que su visión debería estar mal. ¿Era realmente la misma tiranosaurio Long Yujin? Ejem. Naili dio una tos seca, luego bocinó con las manos hacia el aire vacío. Muchas gracias al supremo Yen Yuan. Gracias, maestro. El agradecimiento de Long Yujin hizo eco. Después de todo, el emperador Yuan Tian había ayudado a criar a su cultivo a tales alturas. El emperador Yuan Tian rió. He hecho lo que puedo hacer. A partir de este día en adelante, ustedes dos deben depender de sí mismos. Si el sabio emperador resucitara, la totalidad del tiempo y el espacio podría ser refinada. Si eso ocurriera, a continuación, independientemente de si fuera el clan humano o el clan demonio, todo el mundo se convertiría en cenizas. Aniquilación total. Por lo tanto, la derrota del sabio emperador era imprescindible. Aquellas personas ya se han ido, por lo que ya debería de mandarlos fuera. Mi matriz de la espada espiritual de Myriad es un tesoro supremo transmitido a través de generaciones en el clan del cielo de origen divino. Estar en su presencia es lo mismo que estar en la presencia de mi propia persona. Si esos mocosos del clan del cielo de origen divino se niegan a obedecerlo, todo lo que tiene que hacer es llevar a cabo esta matriz de la espada espiritual de Myriad. Rió el emperador Yen Yuan. Y con esto, una oleada de energía barrió en Naili y Long Yujin de nuevo a la realidad física. La voz del emperador Yuan Tian resonó a lo lejos. Mocoso, voy a esperar por el día de la derrota del sabio emperador. No debes permitirte perder. Entonces, la voz del emperador Yuan Tian desapareció sin dejar rastro. Cuando Naili y Long Yujin abrieron sus ojos, ya estaban fuera. Long Yujin recordó repentinamente a sus tías que habían sacrificado su vida por ella, y el dolor le llenó la cara de lágrimas una vez más. Naili vio su expresión, y luego le dijo, ¿dónde están sus tías? Llévame allí. Puede ser que sea capaz de revivirlas. Puedo almacenar los restos de sus almas dentro de mi espejo del alma. Cuando parta mi cultivo a través del reino ancestro marcial y alcance el reino deidad, podría ser capaz de revivirlas. De verdad. Los ojos de Long Yujin se abrieron. Antes de hoy, ella nunca se hubiera creído la existencia de un reino deidad. Sin embargo, después de su encuentro con el emperador Yen Yuan, ella estaba totalmente dispuesta a creerlo. Un reino ancestro marcial ya poseía tal habilidad de gran calibre. En cuanto a un reino deidad, ¿qué tipo de poder inimaginable residiría en ese reino? Long Yujin llevó a Naili alrededor hasta que encontraron los cuerpos de las 2 ancianas. Naili sacó su espejo del alma y almacenó las piezas restantes de sus almas en su interior. Naili miró el interior del espejo del alma. Aparte de las 2 almas remanentes que acababa de añadir, también había los restos del alma de Ye Song. Naili se
preguntó si sería capaz de revivirlo. Naili apretó el puño. Todavía no era lo suficientemente fuerte. Gracias, Naili, exclamó Long Yujin cuando vio las dos almas remanentes entrando en el espejo del alma. Su visión se tornó borrosa y se echó en el pecho de Naili. Una oleada de fragancia femenina flotó hacia arriba de su pecho. Naili estuvo aturdido por un breve momento. Entonces se rió y palmeó a Long Yujin en el hombro. N/diagonal, sí, definitivamente batea al otro lado. Después de un largo rato, Naili sonrió con amargura y le preguntó, ¿has terminado? Estoy siendo exprimido hasta el punto que no puedo respirar. Cuando Long Yujin lo oyó, se puso roja de inmediato y liberó a Naili. Ella pisoteó el suelo y se fue volando. Hey, no voy a ser capaz de seguirte si vuela tan rápido. ¿No sabe que su cultivo actual es mucho más alto que el mío? Naili gritó mientras se tomaba su tiempo para volar. Long Yujin desaceleró ligeramente sobre sus pasos. Los dos rayos de luz pasaron por el cielo y desaparecieron en el horizonte. Instituto Alma Celestial. La noticia de Naili y Long Yujin regresando pronto se extendió por todo el instituto. Alma Celestial. No solo fue la Liga Nota Celestial, Camino Celestial y del Demonio también fueron conscientes de ello, incluso el campamento de Long Tianmin lo sabía. Una tormenta aún mayor se estaba fraguando. En un valle en el Instituto Alma Celestial, la cara bonita de Jin Yueru estaba oculta bajo un manto. Se sentó en una matriz, sin cesar pellizcando y frotando sus dedos. Sus ojos estaban fijos en un lugar justo enfrente de ella. Por último, suspiró y dijo, es cuestión de tiempo, ¿verdad? ¿Quieres que vaya a su encuentro? Olvídalo. Sería mejor que no. Después de todo, esos eran acontecimientos que habían ocurrido en el curso de la vida anterior. Jin Yueru todavía no podía aceptar el hecho de que un desconocido había entrado de repente en su mundo y se convirtió en su discípulo. Sin embargo, todo lo que había sucedido en esa vida anterior era real. Usted pronto entrará en el reino eje celestial y el sabio emperador vendrá. Si no me voy, entonces toda la secta Plumas Divinas no será capaz de escapar de esta desgracia. Jin Yueru fijó su mirada ante ella, Jessie Jun, Xiao Niner, Du Se y Lu Piao. Desde que soy muy consciente de sus destinos, ¿por qué no puedo darles un consejo? Considérelo mi último favor. A usted, en un asterisco whoosh, asterisco, Jin Yueru se convirtió en una hebra de humo y desapareció, como si nada hubiera sucedido nunca. Jin Yueru siempre había vivido sola, si nadie viniera a visitarla. A continuación, debería ser un tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que se había ido. Comentarios del capítulo 4. Sergio hace 2 años no, Vtum-3. Kyuni 22 hace un año. Podrían haberla despedido de una forma más digna, no se ha sido como muy seco para hacer un sacrificio. ¿Algún consejo para Naili o para Long Yujin al menos? Capítulo 432. Efectos medicinales aterradores. Durante varios días seguidos, Naili, Lu Piao, Geu Ba y Li Xingyun tocaban sus gongos y tambores para poner las cosas en orden. Long Tianmin y su equipo siguieron presionándolos, persiguiendo las ligas del demonio, Camino Celestial y Nota Profunda. En cuanto a Naili y ellos, ¿cómo podrían no hacer nada y sentarse sin tomar represalias? En una habitación en cierto patio, Long Yujin, Geu Ba, Li Xingyun y el resto estaban reunidos. Naili, ¿qué haces? Lu Piao no pudo evitar preguntar en la confusión. Estos últimos días, Naili había estado reuniendo cantidades masivas de hierbas, así como un enorme caldero. Parecía estar preparándose para refinar algo. Naili mostró una sonrisa misteriosa y dijo, estoy listo para refinar un elixir. Más tarde te voy a mostrar sus efectos. ¿Elixir? ¿Qué tipo de elixir? La curiosidad fue escrita en el rostro de todos. Long Yujin también parpadeó con curiosidad. Después de enterarse de la verdadera identidad de Naili hace poco tiempo, había estado en una profunda confusión. Pasó mucho tiempo dándole vueltas a los hechos, hasta que finalmente llegó a una conclusión que la hizo entender fácilmente. No importaba si Naili era alguien de un centenar de años en el futuro, eso era el pasado de Naili. Ella amaba a Naili por lo que era en este momento, y eso fue suficiente para ella. Naili tomó una fruta divina sin fases y una aguja congelada de acero divino. Utilizo la aguja para raspar una pequeña porción de la fruta y coloco el trozo en una botella. Esta botella contiene raíz sin agua. En primer lugar debe mezclar el contenido de la botella y luego dividirlo entre un centenar de botellas. Mezclarlos de nuevo y dividir cada botella en un centenar más. Naili explicó cuando él puso en orden las otras hierbas. Li Xingyun y el resto más o menos entendieron las intenciones de Naili. Naili quería que ellos diluyeran la esencia de esa pequeña pieza de fruta en 10.000 botellas. Lu Piao no pudo evitar gritar de confusión. ¿Qué clase de fruto espiritual es este? Incluso un elixir mágico o medicina formidable perderían sus efectos después de haber sido diluida 10.000 veces. Sí, eso es diluirlo 10.000 veces. Geu Ba también no podía dejar de gritar también. Sin embargo, Naili se limitó a sonreír. Nunca han visto una fruta divina sin fases antes, por lo que no saben cómo usarlo. Es por eso que dicen esas
esas cosas? ¿Fruta divina sin fases? Nunca he oído hablar de ella antes, blanqueó Lee Sin-yun. ¿Qué tipo de elixir mágico o medicina temible es esa? Seguirá siendo eficaz después de ser diluida 10.000 veces. Las palabras elixir mágico y medicina formidable no son lo suficiente para describir la divinidad de la fruta sin fases. Hay una razón por la que utilicé una aguja congelada de acero divino para raspar un poco de ella. Si un experto en reino ancestro marcial consumiera esta fruta, su cuerpo se rompería inmediatamente y moriría por los poderosos efectos medicinales de esta fruta. Se rió Nai Li. Las expresiones de todo el mundo cambiaron. ¿Es tan poderosa? Usted no está exagerando, ¿verdad? Incluso un reino ancestro marcial, ¿qué clase de existencia de gran alcance era esa? El tener heridas en el cuerpo por comer un poco de eso sería simplemente demasiado increíble. ¿He mentido antes? Nai Li preguntó con una sonrisa. Esta fruta divina sin fases era de la colección del emperador Yen Yuan. Sus efectos medicinales serían inimaginables, incluso para un experto en reino ancestro marcial. Incluso si la diluimos 10.000 veces, el efecto medicinal todavía será demasiado fuerte para nuestro cuerpo. Una gota de ese sería la de ruptura a nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lee Sin-yun no pudo evitar preguntar, con el choque inevitable en su corazón. Estoy preparando más de 10 métodos diferentes para debilitar aún más su potencia después de diluirlo 10.000 veces. Después de eso, voy a refinar un elixir, Nai Li explicó. Los efectos medicinales del elixir totalmente refinado sin duda será asombroso. Me pregunto si ese elixir puede ayudarnos a alcanzar el pináculo del reino eje celestial. Olvídate del pináculo reino eje celestial, incluso se podría llegar al reino Dao del dragón sin problemas. Nai Li respondió con confianza. ¿Reino Dao del dragón? Los ojos de todo el mundo explotaron. ¿Abriéndose paso al reino Dao del dragón? ¿Cómo puede alguien decir eso tan fácilmente? Long Yurin pensó un poco y luego dijo, en ese caso, debería ser capaz de ayudar a dividirla hasta el pináculo del reino Dao del dragón. Nuestra familia Sello de Dragón va a seleccionar su sucesor pronto. Si puedo llegar a la cima del reino Dao del dragón, voy a tener una confianza absoluta en mi posición. Cuando eso suceda, incluso el patriarca, asimismo, no será capaz de mantenerme lejos. Long Yurin se había ido del Instituto Alma Celestial por un tiempo. A su regreso, Lee Sin-yun y el resto se habían sorprendido con su cultivo. Era algo que estaba muy por encima de cualquier cosa que ellos mismos podían compararse. No tenían idea de en cuánto tiempo Yujin pudo haberlo hecho. Nai Li pensó por un momento y luego respondió, una podría no ser suficiente, pero dos definitivamente lo hará. Este elixir también causará enormes cambios en sus constituciones. Sin embargo, cada elixir requiere por lo menos 3 días para ser totalmente absorbido. Lee Sin-yun, Jeu Ba y Lu Piao miraron a Nai Li. ¿Sus poderes medicinales eran tan fuertes? En comparación con la posibilidad de alcanzar el reino Dao del dragón, que eran 3 días de todos modos. La mayoría de las personas necesitan varios años, o tal vez incluso décadas para ir desde reino eje celestial hasta el reino Dao del dragón. Este elixir desafía demasiado a los cielos, ¿verdad? En lo que se refiere a Nai Li, esto era absolutamente normal. Para las existencias como el emperador Yuan Yen, cualquier reino Dao del dragón no sería nada más que una hormiga. ¿Qué hay de malo en romper a través de él en solo 3 días? Por lo general, la fruta divina sin fases eran cosas que solo los expertos reino deidad podrían tener en sus manos. El valor de la totalidad de la secta Plumas Divinas no se podría comparar con el precio de una sola fruta divina sin fases. Incluso un común reino ancestro marcial no sabría cómo utilizar correctamente una fruta divina sin fases. Sin embargo, Nai Li sabía todo. En los próximos días, Nai Li comenzó a refinar elixires como loco. Con un procedimiento de fabricación detallado, el proceso en sí no era nada difícil. Aproximadamente 10 días más tarde, Nai Li había perfeccionado alrededor de 500 elixires. Nai Li no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción al contemplar esos elixires claros y brillantes como el Jae. Armado con estos elixires, era como un tigre que había crecido con alas, imparable. Pero todo el crédito era del supremo Yen Yuan. Si no hubiera sido por su don de las frutas divinas sin fases, no habría podido hacer nada sin ello Nai Li de lo que podía hacer, aún sabiendo el método de la refinería. Incluso el ama de casa más inteligente no puede cocinar sin arroz. Nai Li convocó a su ejército de varios cientos de miembros del clan del cielo de origen divino de su pintura, y luego los envió a entregar los elixires a Jessie Jun, Niner, Du Se y el resto. Estos elixires definitivamente dejarán que sus cultivos se elevan a pasos agigantados. Lu Piao recogió uno de los elixires y lo examinó. ¿Es este el elixir divino del que estabas hablando? Todos sabían que Nai Li había estado ocupado en refinar el elixir de gran alcance, y no pudo contener su emoción. De vez en cuando, alguien podría pasar por allá y echar un vistazo a cómo iban las cosas. Cuando se enteraron de que los elixires divinos finalmente se habían completado, todos estaban impacientes por probarlo. Adelante, Nai
Naili dijo con una sonrisa. Lu Piao miraba el elixir y sintió en lo profundo que Naili no estaba mintiendo. Antes, cuando todavía estaban en Ciudad Gloria, Naili les había proporcionado las técnicas de cultivo extremadamente potentes. Por supuesto que habrían de creer firmemente en Naili, sin una sola duda. Lu Piao abrió la boca y se tragó ese elixir. Una sensación de ardor atravesó en su dantian, lo envolvió completamente hasta que no quedara nada. De inmediato se sentó y cruzó las piernas. ¡Qué gran efecto medicinal! Capítulo 433. Acciones para ser el maestro de la secta. Fue una transformación total. Los efectos medicinales terriblemente potentes se precipitaron en su reino alma, como si tratara de reventarla. Ninguno de los elixires que jamás había tomado antes podía compararse a los efectos de este elixir. Lu Piao se puso pálido del shock. Si los efectos medicinales se hincharan y estallaran en su reino alma, él sería un fracasado. ¿Cuál es la razón para tratar de aumentar su cultivo si ya estás muerto? Sin embargo, el medicamento al mismo tiempo alimentaba el reino alma de Lu Piao, restaurándolo. Además de sus efectos medicinales potentes, este elixir en realidad podría alimentar el reino alma. Lu Piao se sorprendió. Podía sentir su cultivo aumentando a través del reino eje celestial. Primera etapa, segunda etapa, al final, se detuvo en el reino eje celestial en la quinta etapa. Grandes cielos. ¿Qué tipo de elixir que desafía a los cielos era este? Los efectos eran simplemente demasiado sorprendentes. Solo un elixir había levantado su cultivo, por tanto. Si tomara un par más, ¿no iba a ser aún más poderoso? Li Xinjun, Heu Ba y el resto de pie a un lado, miraron a Naili en estado de shock. Trataron de sugerir lo que habían visto para poder recuperar la compostura. Esto era simplemente demasiado aterrador. Obviamente ellos sintieron el aumento repentino de Lu Piao en su cultivo. ¿Cuánto tiempo tomó? Y todo era debido a un pequeño elixir. Naili mostró una leve sonrisa. Ya había esperado tal aumento repentino en el cultivo de Lu Piao. Después de todo, ese elixir había sido elaborado a partir de una fruta divina sin fases que era parte de la colección privada de un experto nivel emperador. Para los cultivadores de su nivel, estaba más allá de la medicina inmortal suprema. Naili, rápido, dame uno. Li Xinjun dijo impaciente. Probablemente no habría una sola persona sobre la secta Plumas Divinas que no estuviera impaciente. Después de ver tan repentino aumento en el cultivo de Lu Piao, Naili distribuyó todos los elixires refinados que tenía en la mano. A continuación, entró en el Myriad y distribuyó el resto a los expertos del clan del cielo de origen divino. Después de que todos recibieran su parte de los elixires, comenzaron a cultivar con plena concentración. Durante todo el próximo mes, la gente, la Liga Demonio, Camino Celestial y Nota Profunda, todos permanecieron en el interior del Instituto Alma Celestial. Independientemente de lo mal que los subordinados de Heu Han se burlaban de ellos, ni un solo experto abandonó el recinto. Parecía como si todos los miembros principales de estas ligas habían desaparecido. La ausencia de los miembros fue un golpe muy desmoralizador para los miembros de las ligas exteriores. Muchos de ellos simplemente optaron por salir y unirse al campamento de Heu Han en su lugar. En cierto patio en el Instituto Alma Celestial, Yuan, esto no parece correcto. No deberíamos hacer esto. Alguien protestó débilmente. Era un hombre delgado de entre 26 o 27 años de edad, que llevaba ropa de seda blanca. Esa persona se llama Yuan, era un hombre con muchas cicatrices. Fríamente rió. ¿No me parece bien? ¿Por qué nos unimos en primer lugar a la Liga Demonio? No fue porque vimos potencial en la Liga Demonio y el hecho de que ofrecían tales condiciones generosas, pero mira ahora. ¿Quién sabe a dónde se han ido los miembros principales? Probablemente han atrincherado a sí mismos como tortugas. ¿Cuál es el punto en permanecer allí? Está bien que nos vayamos, pero tomar más de 200 hermanos con nosotros. Jaja, un hombre busca su camino hacia arriba al igual que el agua busca su camino hacia abajo. Mira la situación. La Liga Demonio no será capaz de aguantar mucho más. Además, Heu Han nos ha dado términos bastante decentes. Al tomar estos hermanos con nosotros, estaremos en condiciones de negociar los términos. Si fuéramos solo nosotros, ¿realmente piensas que Heu Han se molestaría? Yuan se burló. Desde que los miembros principales de la Liga Demonio había desaparecido, los corazones de los miembros exteriores se habían irritado. Yuan solo necesitaba el tratar de convencer a 200 miembros que estuvieran dispuestos a irse con él. Por supuesto, Heu Han estaría dispuesto a aceptar traidores de la Liga Demonio. Por otra parte, les proporcionaría amplias condiciones. El joven delgado pensó y apretó los dientes. Bueno, vamos a salirnos, ya que la Liga Demonio ya no tiene ninguna perspectiva. Aparte de los pocos cientos que se habían convertido en subordinados de Heu Han, había miles de otras personas que también habían decidido irse. En realidad, Naili siempre había estado prestando mucha atención al estado de la Liga Demonio. Ya había dado elixires para los miembros de la base totalmente fiables. Sin embargo, él todavía estaba en el proceso de observar a los miembros exteriores. Para aquellos que habían decidido convertirse en subordinados de Heu Han o fueran a salirse completamente, Naili no haría nada. Simplemente dejaría que se fueran. A pesar
de que hubo muchos que se habían ido, todavía hubo muchos que se habían quedado. Después de tal conmoción, la mayoría de los miembros restantes deberían de ser dignos de crianza. Nailí en secreto había estado reorganizando las cosas, empezando por la limpieza de los espías en su Liga Demonio. En cuanto a los que finalmente consideró dignos de confianza, los trajo y en secreto los alimentó. El Instituto Alma Celestial estaba en un periodo de calma y tranquilidad. Heo Han estaba contento con la idea de que la Liga Demonio, Camino Celestial y Nota Profunda aparentemente habían abandonado. Él comenzó a reclutar en grandes cantidades y también anunció que iba a reclamar su posición como la primera línea sucesora en vez de Heu Ba. En cuanto a Li Yufen de la familia Ashen Flames, también anunció que pronto se convertiría en el patriarca de la familia Ashen Flames. En cuanto a Lon Tianmin, a pesar de que no se presentó en ningún movimiento, los rumores que se esparcieron decían que estaba trabajando para convertirse en el maestro de la secta Plumas Divinas. Las generaciones mayores se escondieron detrás de las escenas y se centraron en el cultivo y el fortalecimiento de fundación de la secta Plumas Divinas. A ellos les importa muy poco acerca de tales asuntos triviales que estaban pasando. Este tipo de cosas era mejor que fueran dejadas a las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, Nailí continuó mejorando su cultivo y observando los cambios dentro de la secta Plumas Divinas. Independientemente de la forma turbulenta en la que se encontraba la situación, todo estaría bien y la Liga Demonio se haría más fuerte. Aparte de cultivar todos los días, Nailí también de vez en cuando visitaba el salón Ski Cloud para compartir sus pensamientos con el jerarca Ski Cloud. Este último ya había desarrollado una confianza extrema en Nailí. Secta Plumas Divinas, Salón Ski Cloud. Nailí, ¿usted ha dicho que desea luchar por la posición del maestro de la secta? Jerarca Ski Cloud preguntó con una mirada en blanco. Sí, dijo Nailí resueltamente. En este momento, la secta del dios demonio está presionando duro contra nosotros. Si Lon Tianmin toma el control, me temo que la secta Plumas Divina llegará a estar en una crisis cada vez mayor. Por eso me gustaría destacar y luchar para convertirme en el maestro de la secta. Pero simplemente no tienes mucha oportunidad de éxito. Su fundamento dentro de la secta Plumas Divinas es demasiado superficial. Así que muchos de los discípulos en la secta Plumas Divinas ni siquiera saben quién eres. ¿Cómo es que va a luchar para convertirse en el maestro de la secta? Es cierto que usted es mi discípulo y tienes mi apoyo. Sin embargo, dentro de los vastos límites de la secta Plumas Divinas, mi apoyo no será suficiente. El jerarca Ski Cloud explicó con una sonrisa y el movimiento de la cabeza. Nailí se entregaba en una fantasía. Sé que tiene grandes planes en su corazón. Además, posee un talento extraordinario. No obstante, la posición del maestro de la secta va todavía más allá de ti. Si gano el control sobre la secta Plumas Divinas, a continuación, la secta sin duda dará la bienvenida a una nueva edad de oro. Solo deseo saber si el maestro me apoyará firmemente. Nailí le preguntó al jerarca Ski Cloud. El jerarca Ski Cloud probablemente todavía tenía algunas dudas acerca de su capacidad. El jerarca Ski Cloud permaneció en silencio por un momento. En verdad él se encontraba bastante sorprendido. Nailí parecía estar tan seguro de sí mismo. Podría ser posible. El jerarca Ski Cloud se sentó tranquilamente en su silla. Después de un breve momento de silencio, habló. Me temo que ni siquiera yo puedo apoyarlo con firmeza. En cuanto a los otros jerarcas, será aún más imposible. Nailí respondió con firmeza. Mientras el maestro me apoye, entonces tengo la confianza. Capítulo 434. Medicina divina. Mi apoyo no será suficiente, a menos que pueda probar que realmente posee la capacidad para dirigir a la secta Plumas Divinas a la gloria, dijo el jerarca Ski Cloud. Puedo demostrarle al maestro que poseo la capacidad. Sin embargo, solicito que el maestro me apoye totalmente a cambio, respondió Nailí. En términos de carácter, es mucho mejor que Lon Tianmin, pero, ya sea, ese chico Situ Beiyan no es una mala elección, ponderó el jerarca Ski Cloud. Situ Beiyan es el hijo del maestro de la secta actual. Lástima que no tiene mucha ambición. Situ Beiyan, el nombre sonó como una campana para Nailí. En su vida anterior, Situ Beiyan había muerto misteriosamente en cierta trama desconocida. Después de eso, fue Lon Tianmin quien se hizo cargo. Todas las señales apuntaban a Lon Tianmin. Desde que Situ Beiyan no ganó contra Lon Tianmin en ese entonces, probablemente no sería una buena idea dejar que se convierta en el maestro de la secta en esta vida. Este es el elixir que he refinado para usted, maestro. Pienso que el maestro será capaz de entender después de consumir este elixir, que puedo traer a la secta Plumas Divinas a una gloria que nunca se ha visto en 1000 años. Nailí dijo con confianza al pasar el elixir al jerarca Ski Cloud. El jerarca Ski Cloud aceptó el elixir y escudriñó. Un rastro de choque pasó por sus ojos. Ya podía sentir los efectos medicinales aterradores del elixir. El jerarca Ski Cloud abrió la boca, tragó el elixir y sintió una oleada de energía medicinal ilimitada vertiéndose en su garganta. Sentía como si su cuerpo se estuviera incendiando. El jerarca Ski Cloud ya era un experto reino ancestro marcial. Los elixires ordinarios no deberían tener el más mínimo efecto en él, a menos que fuera una
decena de miles de medicinas divinas con millones de años de antigüedad. Sin embargo, estos medicamentos divinos no son fáciles de encontrar. Había sido al menos unas decenas de años desde que el jerarca Skiklow tuvo algún elixir que ayudaron a su cultivo. Esto se debía a la fundación de su cultivo era demasiado poderosa. Sin embargo, los efectos medicinales ilimitados almacenados dentro de solo la superficie del elixir ya era mucho más poderosa que los elixires que él había cultivado personalmente. Durante 5 años, el cultivo del jerarca Skiklow había quedado en la tercera etapa del reino ancestro marcial, sin dar siquiera un paso hacia adelante. Pero ahora que había tomado este elixir, su cultivo comenzó a crecer como loco. Al instante rompió a través de la cuarta etapa del reino ancestro marcial. Incluso entonces, no se detuvo. ¿Qué clase de medicina divina era esta? Tener tal efecto medicinal aterrador. Lo que decidió su posición en la secta Plumas Divinas no fue su fuerza o su cultivo, sino más bien su favor con los 5 grandes. El más fuerte entre los 5 grandes estaba en la quinta etapa del reino ancestro marcial, mientras que el más débil estaba en la primera etapa del reino ancestro marcial. Estos 5 expertos reino ancestro marcial era la base de la fuerza de la secta Plumas Divinas. Mientras estos 5 expertos reino ancestro marcial vivieran, la secta Plumas Divinas nunca se debilitaría. Sin embargo, si algo le sucediera a estos expertos reino ancestro marcial, a continuación, la secta Plumas Divinas se desmoronarían de repente, al igual que lo había hecho en el pasado. Estos 5 expertos reino ancestro marcial podrían tardar varios años o quizás décadas antes de poder experimentar incluso un pequeño aumento en su cultivo. A su nivel, el aumento en el cultivo ya no era una cuestión de formación y trabajo duro, también era una cuestión de oportunidad. Cada vez que un experto reino ancestro marcial hacía un gran avance, su esperanza de vida se incrementaría en varias décadas. El jerarca Skiklow había vivido durante tanto tiempo que ya no era tan fuerte como lo fue una vez. En su opinión, dando unas pocas décadas, él llegaría al final de su vida útil. Pero ahora, un único elixir de Nahili de hecho le había permitido romper a través de la cuarta etapa del reino ancestro marcial. Esto no era un asunto menor. Un breve momento después, el jerarca Skiklow abrió bruscamente los ojos que brillaban con una luz divina. Nunca esperé que tan solo un pequeño elixir poseyera tales efectos medicinales aterradores. El jerarca Skiklow no pudo evitar suspirar mientras hablaba. Nahili, he consumido este elixir suyo, por lo que definitivamente voy a hacer todo lo posible para ayudarle en este asunto. Maestro está siendo demasiado serio. Debido a que su discípulo adquirió algunas cosas útiles, por supuesto que iba a presentar mis cuotas filiales y mostrárselas al maestro. Nahili sonrió. Él entiende el carácter del jerarca Skiklow bastante bien y sabía que había tomado la decisión correcta en buscar su ayuda. El jerarca Skiklow se quedó en silencio durante un tiempo. Nunca esperó que Nahili poseyera un extraño elixir. Si Nahili tenía 5 o 6 de ellos, entonces sería capaz de dar la bienvenida a una nueva edad de gloria para la secta Plumas Divinas. Además de ayudar al jerarca Skiklow a levantar su cultivo, el elixir también había dejado algunas reservas dentro de su reino alma. Probablemente tendría que recluirse durante unos meses con el fin de digerir completamente los efectos medicinales. Este elixir debería ser suficiente para ayudarle a alcanzar la quinta etapa, o tal vez incluso la sexta etapa del reino ancestro marcial. Tales elixires extraños sin duda serían raros. Pedirle a Nahili a sacar 5 o 6 podría ser una tarea imposible. Por otra parte, como el maestro de Nahili estaría avergonzando de sí mismo, exigiendo más elixires. El jerarca Skiklow nunca haría algo así. Todavía tengo algunos más elixires conmigo. Aquí hay una botella con 30 de ellos. Solicito que el maestro me ayude con algunas tareas. Favor convenza al maestro de la secta y los demás miembros de los 5 grandes. Si puedo llegar a ser el nuevo maestro de la secta, entonces haré lo mejor de mí para llevar a la secta Plumas Divinas a una nueva era de gloria. Creo que en este momento, el maestro sabe que soy capaz. Nahili dijo mientras pasaba la botella al jerarca Skiklow. El jerarca Skiklow se quedó mirando la botella con una mirada de incredulidad. Esto era simplemente demasiado sorprendente. Para un elixir, la existencia de solo 5 o 6 sería extremadamente impactante. Pero Nahili había llevado a cabo una botella con 30 de ellos. Más de 30 elixires. ¿Qué tipo de sueño era este? El jerarca Skiklow empezó a respirar con fuerza. Él siempre había sido una persona tranquila y constante, pero sabía plenamente lo que estas 30 unidades de medicina significaban. No estaba ávido de los elixires para sí mismo. Más bien, entendía exactamente que estos elixires eran decisivos para el destino de la secta Plumas Divinas. Nahili, ¿sabes lo que significan estos 30 elixires? Usted está dispuesto a dárselas a la secta Plumas Divinas. El jerarca Skiklow inhalado mientras miraba a Nahili. Sí, Nahili asintió con seriedad. Estos 30 elixires se habían hecho especialmente para los expertos en el reino ancestro marcial como él. Jerarca Skiklow, desde su punto de vista, estos elixires eran extremadamente valiosos, pero Nahili aún poseía bastante
abundantes frutas divinas sin fases, por lo que podía refinar aún más de estos elixires. El jerarca Skicloud asintió con la cabeza y continuó: es una gran fortuna de la secta Plumas Divinas que está dispuesto a darnos. Creo que el maestro de la secta y los demás con mucho gusto le entregarán la posición a cambio de sus contribuciones. Teniendo en cuenta unos cuantos años más, el maestro de la secta actual de la secta Plumas Divinas se recluirá y comenzará a cultivar con el fin de romper, a través de un reino aún más alto. Cuando llegue ese momento, él le daría a su posición como maestro de la secta a otra persona. La maestro de la secta solo controla la secta Plumas Divinas. En cuanto a los 5 grandes, eran las existencias absolutas por encima incluso del maestro de la secta. Nahili estaba ayudando a los 5 grandes a aumentar su fuerza. Para ellos, entregarle la posición del maestro de la secta ya no era una tarea imposible. Era sin duda un cambio digno. Capítulo 435. Asiento del maestro de la secta. Solo estos elixires eran suficientes para comprar el asiento del maestro de la secta. Nahili mostró una leve sonrisa. Él sabía que jerarca Skicloud daría la decisión correcta. Nahili era el único que podría llevar la secta Plumas Divinas a la verdadera gloria. Tomará un tiempo hasta que la secta Plumas Divinas comience la selección de candidatos para el asiento del maestro de la secta. Iré a hacer algunas preparaciones. No sé cuántos de ellos le apoyarán, pero con base fuera de estos elixires, calculo que tendrá el apoyo de al menos 3 expertos reino ancestro marcial. Sin embargo, usted no será capaz de depender solo de los reino ancestro marcial. Usted todavía tiene que convencer a los demás con su propia fuerza. De lo contrario, nunca recibirá la respuesta de los demás, incluso si de alguna manera nos las arreglamos para ponerlo sobre el asiento del maestro de la secta. Si las cosas salieran así, su posición como maestro de la secta sería muy inestable. El jerarca Skicloud advirtió con una sonrisa: maestro puede estar seguro sobre este asunto. Ya he puesto mi corazón en la posición del maestro de la secta. Si no pudiera manejar una pequeña tarea como esta, yo no estaría disputando por ello. Nahili respondió con una sonrisa. El jerarca Skicloud asintió a esas palabras. De hecho, Nahili tenía un origen misterioso. Sin embargo, el jerarca Skicloud no estaba preocupado de que Nahili podría albergar cualquier intento enfermo hacia la secta Plumas Divinas. Si ese fuera el caso, Nahili no habría renunciado a tan poderosa medicina divina. Este medicamento era sin duda lo suficiente para empujar a la secta Plumas Divinas a una altura completamente nueva. Nahili dejó el salón Skicloud y regresó a su residencia. El jerarca Skicloud, sin embargo, tomó la medicina divina que Nahili le había dado y se fue a buscar a los otros expertos reino ancestro marcial. Durante el próximo periodo de tiempo, Nahili se concentró totalmente en su cultivo. El tiempo fluyó rápidamente. El día de la selección para el asiento del maestro de la secta llegaría pronto. Recientemente, Lon Tianmin se había vuelto mucho más activo. Los 5 ancianos reino ancestro marcial estaban todos en reclusión. Por lo tanto, Lon Tianmin tuvo que sobornar a los otros ancianos y grandes ancianos de la secta Plumas Divinas, quienes serían cruciales para ayudarle a ascender a la posición del maestro de la secta. En comparación, Situ Beiyan estaba mucho más tranquilo y no mostró un compromiso tan profundo con la posición del asiento del maestro de la secta, pero también se movía detrás de las escenas. Por supuesto, residencia de Lon Tianmin. ¿Qué dijiste? ¿Por qué Situ Beiyan está aún con vida en este momento? La cara de Lon Tianmin estaba totalmente oscura. Varias personas vestidas de negro se arrodillaron ante Lon Tianmin. Informe al joven maestro: también estamos inseguros acerca de la causa de la raíz. Todo intento de envenenamiento ha sido descubierto por alguien. También tratamos de establecer una emboscada a Situ Beiyan, pero en su lugar terminamos rodeado de sus hombres. Lon Tianmin frunció el ceño. Parecía que alguien sabía que estaba tratando de matar a Situ Beiyan y estuvo secretamente tomando medidas para contrarrestarlo. Lon Tianmin resopló: Situ Beiyan es el hijo actual del maestro de la secta. Todavía tiene un gran número de seguidores y es una gran amenaza. Sin embargo, el 80% de los ancianos están ahora de mi lado. El 90% de los grandes ancianos en el pináculo del reino Dao del dragón también están detrás de mí. Aparte de ellos, tengo por lo menos 2 o 3 de los 5 grandes. Desde que el maestro de la secta se está preparando para jubilarse, no se pondrá del lado de Situ Beiyan. Me niego a creer que Situ Beiyan todavía puede ganar contra mí. ¡Que viva! Entonces, no importa que él tenía que tomar el control total de la secta Plumas Divinas. Pueden retirarse todos, ordenó Lon Tianmin. Sí, el grupo de personas vestidas de negro se retiró rápidamente. Después de que esas personas vestidas de negro se eliminaran a sí mismos, Lon Tianmin se sentó en su silla y comenzó a tocar el violín con un medallón negro grabado con una siniestra bestia demoníaca. La comisura de sus labios se levantó en una sonrisa fría. Situ Beiyan, me niego a creer que pueda ganar contra mí. Yo, que cuento con la ayuda de la secta del dios demonio. En cuanto a lo que Lon Tianmin sabía, las fuerzas de la secta del dios demonio ya se habían infiltrado en la secta Plumas Divinas y habían tomado el control de una gran cantidad de poder, lo suficiente como para afectar los resultados alcanzados
candidato del asiento del maestro de la secta. Lon Tianmin era el representante de la secta del dios demonio. Mientras él se convirtiera en el nuevo maestro de la secta Plumas Divinas, recibiría un control directo sobre todos, excepto los 5 grandes. Esperaría a que fuera el momento adecuado antes de poco a poco deshacerse de ellos. Después de eso, sería mucho más fácil para él destruir a la secta Plumas Divinas. Cuando Lon Tianmin estaba ocupado en su patio, hubo una multitud de personas que se reunieron en la gran sala de Situ Beiyan. Nai Li, Lu Piao, Heu Ba, Li Xingyun y Lon Yujin estaban entre ellos. Nai Li, es justo como usted ha dicho. Lon Tianmin realmente está tratando de deshacerse de mí a través de todo tipo de medios. Te debo un favor. Sin embargo, Lon Tianmin no lo tendrá fácil a la hora de hacer eso. Situ Beiyan dijo cuando su ceja se movió. Nai Li sonrió. Creo que el hermano Situ ya entiende el asunto totalmente. Mi visita esta vez es para buscar la ayuda del hermano Situ. ¿Ayuda? ¿Qué es? Situ Beiyan levantó la taza y tomó un sorbo de té. Sé que el hermano Situ realmente quiere que la secta Plumas Divinas se haga mucho más fuerte. Pronto, será el momento de seleccionar al próximo maestro de la secta. Solicito que el hermano Situ me ayude ascendiendo a la posición del maestro de la secta. Nai Li respondió con sinceridad. Situ Beiyan fue momentáneamente aturdido por las palabras de Nai Li. Entonces se rió. Nai Li, reconozco que le debo un favor. Sin embargo, su petición es un poco demasiado divertida. Vamos a hablar ni siquiera del hecho de que yo mismo soy uno de los candidatos. Incluso si yo no lo fuera, ¿por qué debería nominarte? Después de todo, sus raíces en la secta Plumas Divinas son demasiado superficiales. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? De todos modos. Sin embargo, ¿desea convertirse en el maestro de la secta? ¿Cómo sería posible el darle la posición del maestro de la secta a alguien cuyos orígenes son tan poco claros? Yo entiendo los recelos del hermano Situ, pero ¿no estoy todavía un poco más calificado que la gente como Lon Tianmin? Si el hermano Situ puede hacerlo, debe enviar a alguien para investigar a Lon Tianmin. Comience con su cultivación. Usted aprenderá que Lon Tianmin ya era miembro de la secta del demonio dios, incluso en aquel entonces. La frente de Beiyan Situ se torció. ¿Qué pruebas tiene usted acerca de eso? Si realmente Lon Tianmin era alguien de la secta del demonio dios, entonces Situ Beiyan definitivamente no podía permitir que él tome la posición del maestro de la secta. No tengo ninguna prueba. Que el hermano Situ crea o no depende de usted. Después de todo, el hermano Situ es también uno de los candidatos. Cuando llegue el momento, el jerarca Skicloud me va a nominar como candidato. Solo espero que si el hermano Situ no puede ganar contra Lon Tianmin, entonces usted puede cambiar de opinión y apoyarme. Nai Li dijo con una leve sonrisa. Hermano Situ, en cualquier caso, estoy apoyando totalmente a Nai Li. Heu Ba confirmó firmemente. Yo también. Li Xingyun asentido. Y yo. Lon Yujin habló sin la menor vacilación. Situ Beiyan blanqueó a las palabras de Heu Ba, Li Xingyun y Lon Yujin. Simplemente no podía entender. ¿Por qué estos tres apoyaban con total firmeza a Nai Li? ¿Qué clase de encanto posee Nai Li para convencer a los tres tan profundamente? Heu Ba, Xingyun, Yujin, debemos despedirnos. Creo que el hermano Situ sin duda hará la elección correcta. Nai Li sonrió mientras se levantaba y salía. Heu Ba y el resto lo siguieron inmediatamente. Situ Beiyan frunció el ceño al ver las siluetas de Nai Li y su grupo retirándose. Tuvo que reflexionar cuidadosamente sobre las palabras de Nai Li. Si Lon Tianmin era realmente alguien de la secta del dios demonio, no importa qué, definitivamente no podía permitir que Lon Tianmin se convirtiera en el maestro de la secta Plumas Divinas. Capítulo 436. Accidente. En los próximos meses, Nai Li continuó nutriendo a los discípulos fieles de la Liga Demonio, así como los expertos a los que había reclutado del clan del cielo de origen divino. Durante este tiempo, Nai Li y su grupo no detuvo la expansión de sus fuerzas. Con una gran cantidad de medicina divina y todo tipo de otros tesoros, la Liga Demonio, Camino Celestial y Nota Profunda ampliaron sus fuerzas a un ritmo extremadamente aterrador. La fuerza de Nai Li también siguió aumentando, ahora que había llegado a la cúspide del reino eje celestial. A pesar de que Nai Li solo tenía el cultivo de un pináculo en el reino eje celestial, su verdadera fuerza estaba a la par con cualquier reino Dao del dragón en la quinta etapa. La técnica de cultivo dios celestial. Cuanto más cerca estaba de su fin, más difícil era cultivar. Pero con cada paso de su cultivo realizado con éxito, su fuerza se amplifica 10 o incluso decenas de veces por encima de cualquier genio ordinario. Heu Ba miró a Nai Li y dijo, Nai Li, pronto me convertiré en el diácono del salón Skywalk. A pesar de que el mocoso de Heu Han está condenado a la meditación, sus fuerzas no han mostrado la más mínima señal de dar marcha atrás. Él ya ha tomado en una gran cantidad de la gente que ha traicionado a la Liga del Demonio. Diácono del salón Skywalk, ¿qué tipo de posición es esa? Nai Li no pudo evitar preguntar. Es algo como esto. Los sucesores del clan Heu en realidad no poseen ninguna autoridad. Sin embargo, el primero en la línea sucesora califica a convertirse en diácono del
salón Skywalker. No es tan grande, con solo unos pocos cientos de personas, pero tiene una mano en todos los asuntos relacionados con el clan. Una vez que ponga un pie firme en el salón Skywalker, voy a ser capaz de asumir el control del clan. Jehu-ba sonrió ligeramente. Así que, ¿hay algún problema con eso?, preguntó Naili con una leve sonrisa. Sí, tendría cierta dificultad para mí mismo. Sin embargo, también tengo a mi hermana. Jehu-ba respondió con una sonrisa. La imagen de una mujer obstinada pero inteligente se proyectó en la mente de Naili. Naili no pudo evitar preguntar: ¿cómo está tu hermana? Con su medicina divina, el cultivo de mi hermana se ha disparado a pasos agigantados. En este momento, ella está ya en la segunda etapa del reino Dao del dragón. Aparte de que me guía en la resolución de los asuntos familiares, utiliza el resto de su tiempo para cultivar. Ella está tratando de alcanzar el reino ancestro marcial en pocos años, confiando en el poder de su medicamento divino, dijo Jehu-ba. Solo pudo suspirar por la velocidad de la cultivación de su hermana. El talento de su hermana es impactante. De hecho, Naili no pudo evitar suspirar tampoco. Mi hermana habla a menudo de usted. Ella dice que usted es una persona con un destino divino, con el poder de revertir el destino. Ella me pidió que ayudarle adecuadamente. Jehu-ba dijo con una sonrisa. ¿Alguien que poseía un destino divino? ¿Revertir el destino? Naili ponderó esas palabras. Las palabras de Jehu-lan eran verdaderamente apropiadas. Él era alguien que había llegado a revertir el destino. Naili volvió su mirada al horizonte y se acordó del poderoso sabio emperador. Un sentido de urgencia intensa brotó en su corazón. De repente, Naili sintió como si su mente estuviera a punto de explotar. Naili aulló con amargura. El terrible dolor era algo que ni siquiera él podía soportar. Naili, ¿qué pasa? Jehu-ba preguntó inmediatamente. Entró en pánico cuando vio inmediatamente a Naili sosteniendo su cabeza y aullando de dolor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está Naili de repente en este estado? Long Yurin, Lee Sin-jun y los demás escucharon los aullidos de Naili y rápidamente pasaron por encima. ¿Qué le está pasando a Naili? Rápido, levántenlo. Todo el mundo ayudó a Naili mientras lo movían para acostarlo en una cama. Naili rodó y se esforzó. Las lágrimas fluyeron de Long Yurin al ver la expresión de dolor de Naili. ¿Qué está mal con él? ¿Qué está pasando? Su cultivo está fuera de control. Lee Sin-jun no había visto nada como esto antes. Tampoco. Lo mejor que podía hacer para ayudar era frenar a Naili mientras forcejaba y luego ayudar a tomar su pulso. A pesar de que Lee Sin-jun no era un médico famoso ni nada por el estilo, todavía tenía algún conocimiento médico limitado. Antes, todos habían escuchado y tomado las instrucciones de Naili. Algo como esto nunca había sucedido antes. Este repentino giro de los acontecimientos dejó que ellos entraran en pánico y en una pérdida. No hay nada malo con su pulso. Algo debe haber salido mal con su reino alma. Si algo va mal con su reino alma, no se puede entrometer imprudentemente. Establezcan una barrera alrededor de aquí y consigan un poco de incienso de inducción de calma para él. Rápido, vayan a buscar algunos buenos médicos también. Pronto, un médico tras otro se apresuraron a entrar en la residencia de Naili, el mejor de cada una de las tres familias principales. Pero después de inspeccionar la condición de Naili, todos se fueron sin poder hacer nada mientras movían la cabeza. No tenían el poder para ayudar a Naili. Una energía aterradora se extendió dentro de la mente de Naili. La única cosa de la que era consciente fue del dolor abrumador. Sintió como si todo su reino alma estaba a punto de romperse. Una vaga figura apareció en su mente. Una señorita bonita y un tanto familiar. Naili no pudo evitar el tratar de alcanzarla. Maestra, murmuró Naili. Long Yurin, Lee Sin-jun y el resto habían estado manteniendo una vigilia al lado de Naili. Estaban muy preocupados, ya que no había habido ningún cambio en la condición de Naili. No sabían por qué estaba en tal condición. Tampoco. Lu Piao ya estaba en lágrimas. Naili, es mejor que no mueras. Los dos habían abandonado Ciudad Gloria y llegado a este reino Ruinas Dragón juntos. Naili era su mejor amigo. Él quería que volvieran juntos también. Los ojos de Long Yurin también parpadearon con lágrimas. En su corazón, Naili no solo su maestro. Él era mucho más que eso. Ella se había quedado irrevocablemente para él ya hace mucho tiempo. Y el repentino giro de Naili realmente le daba miedo. Agarró con fuerza su mano. Lo mismo ocurrió con Jehu-ba y Lee Sin-jun. Los dos estaban inquietos. Sus ojos nunca se apartaron de Naili por mucho tiempo. Naili era un amigo cercano a su corazón y su mayor guía y líder. Él era el que los había guiado hacia fuera de sus atolladeros terribles. Si algo le pasara a él, ellos se llevarían la culpa hasta la tumba. Naili estuvo luchando dolorosamente mientras gritó por más de media hora, antes de que su voz poco a poco comenzara a debilitarse. Sus luchas se hicieron más débiles y su respiración se calmó. Parecía haberse quedado dormido. Solo después de que vieron que Naili se había tranquilizado, hizo que todo el mundo poco a poco bajara su guardia. Jehu-ba dejó escapar un suspiro de alivio. Lo sabía, no hay nada malo. Él probablemente solo se encontró con un cuello de botella en su cultivación. ¿Quién sabe?
sabe. Cuando se despierte, podría estar en el reino Dao del dragón. Yo sabía que Na Ili no era tan frágil. Lee Sin-yun reflexionó por un momento y luego dijo, esa no era la reacción de alguien que estaba ascendiendo en su cultivación. Si ese fuera el caso, entonces su pulso debería haber tenido un golpe fuerte, un latido débil. Pero de cualquier manera, él debe estar bien. En serio. Long Yujin secó las lágrimas de su cara mientras le preguntaba a Lee Sin-yun y los demás. Sin embargo, su corazón todavía estaba preocupado por Na Ili. Desde que se ha dormido, lo dejaremos descansar por un tiempo. Lee Sin-yun respondió con una sonrisa. Capítulo 437 Tierra de los Sueños. Na Ili sentía como si se hubiera hundido profundamente en la tierra de los sueños. Algo siguió llamándolo. Era la voz de una niña, tan familiar para sus oídos. Es la maestra. Maestra, ¿dónde estás? Gritó Na Ili. Estos últimos días había estado haciendo todo lo posible para aumentar su fuerza, nunca había estado flojeando, incluso en el más breve momento, porque sabía que si él no crecía lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido, entonces su maestra caería en la trama de alguien dentro de la secta Plumas Divinas. A pesar de que Long Yujin había cambiado y ya no era una amenaza para su maestra, todavía había otros dentro de la secta Plumas Divinas que albergaban intenciones enfermas. Na Ili quería convertirse en el maestro de la secta para que pudiera proteger a su propia maestra. Na Ili, estoy usando la nota mágica del cielo y la tierra para comunicarme con usted a través de mi intención. Su destino para invertir el cielo y la tierra es demasiado poderoso. Si no hago nada, entonces el sabio emperador lo detectará una vez que llegue al reino eje celestial. En poco tiempo, enviará sus sirvientes deidad por ti. Estoy usando la técnica de sendero celestial para cambiar su suerte a la mía. ¿Cómo podría hacer esto? ¿Qué hay de usted, maestra? Na Ili, en el momento en que su cultivo entró el reino eje celestial, yo ya me había ido de la secta Plumas Divinas. Les he dado alguna orientación a sus amigos en las otras sectas principales para que le pueden ayudar en el futuro. En cuanto a mí, ya estoy siendo perseguido por los sirvientes deidad. He utilizado la matriz ilusionaría secreta para ocultar mi propia aura, pero no puedo mantenerla durante mucho más tiempo. Maestra, he hecho todo esto para poder mantenerla segura. Mientras que tú me estás salvando, no puedo hacer nada. Chico tonto, todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Tienes cosas que debe hacer. Ve a hacerlas. No pienses en otra cosa. Si matas al sabio emperador salvará a todas las vidas, entonces mi vida no habrá sido en vano. En las eras sin fin, un sinnúmero de personas ha ejercido la técnica de adivinación del cielo. Cada genio poderoso que ha tomado conciencia del destino ha caído sin poder hacer nada, una tras otra, en un enfrentamiento contra el sabio emperador. Fue lo mismo con mi maestro. Desde que mi muerte es de valor, ¿por qué no habría de darla? Na Ili sintió las escenas que se transmitían en su cerebro. Él sintió que su maestra le besó en la frente, la calidez afectiva y el cuidado de una madre. Jin Yueru se situó en el cielo, rodeado de suaves nubes de 7 colores. Ilusiones innumerables se formaron a su alrededor, dándole el aspecto de una diosa orgullosa. Sus mejillas justas y hermosas se llenaron de encanto sin fin. Miró a Na Ili y sonrió. Su tez brillaba tan bien que parecía no ser del mundo mortal. Jin Yueru siempre había sido un hada en el corazón de Na Ili, así de trascendente era su belleza. Cada gesto, desde el ligero punto de las cejas a su sonrisa, estaba profundamente impreso en la mente de Na Ili. Sin embargo, Na Ili nunca había tenido incluso el más mínimo pensamiento profano en relación con su maestra. Él estaba lleno solo con respecto a Jin Yueru, él solo quería que estuviera segura. Na Ili quería caminar hacia adelante, pero su cuerpo estaba bloqueado, incapaz de moverse en lo más mínimo. Esto era todavía la tierra de los sueños. En esta tierra de los sueños no había nada que Na Ili pudiera hacer. De repente, una enorme figura apareció dentro de las 7 nubes de colores. Una forma de varios cientos de metros de altura con una armadura plateada negro y empuñando una enorme lanza. En la mano, parecía tan vicioso como una asura del inframundo. Era uno de los sirvientes deidad del sabio emperador. Aparte de las bestias rango deidad, el sabio emperador también mantuvo muchos poderosos sirvientes nivel deidad a su lado. Ellos fueron los responsables de la supervisión de los asuntos de los mundos, los perros del sabio emperador. La fuerza de esos servidores deidad era solo inferior a las bestias rango deidad. Jin Yueru, el señor emperador me ha llamado a mí para tomar su vida. Su destino ha llegado a su fin. El sirviente deidad prosperó, digno y amplia, cuando un sonido de truenos pasó por la cabeza de Na Ili. Na Ili aulló de tristeza y sus ojos se volvieron brumosos. Vio el vago contorno de una comprensión masiva de la mano hacia las nubes de 7 colores. No, maestra. Cor, gritó con urgencia Na Ili. Jin Yueru miraba en su dirección con una sonrisa calmada en su rostro, una expresión que contenida como si siempre estará ahí. Era como si los conceptos de la vida y la muerte no estaban relacionados con ella. Jin Yueru había mostrado asombrosa inteligencia desde que era joven. Como una niña, ella ganó la comprensión de los cielos y la tierra mucho antes que cualquiera de sus compañeros. Cuando nos enfrentamos a la vida y la muerte, era mucho más tranquila que cualquier
cualquier otro. La adivinación del cielo es eterna. El sabio emperador me puede matar, pero solo puede fantasear con cortar el destino que corre entre el cielo y la tierra. El sabio emperador es incomparablemente orgulloso. Él puede subestimar libremente a todos los héroes bajo el cielo, pero no debe subestimar el Dao celestial. Una vez que el Dao celestial detecte que el sabio emperador amenaza a todas las vidas, alguien va a venir a hacer la justicia de Dios. El sirviente deidad se echó a reír ante las palabras de Jin Yueru. Ja ja ja, ¿hacer la justicia de Dios? Jin Yueru, usted debe calcular su propio destino en su lugar. El sabio emperador dijo una vez, si el Dao celestial va en contra de mí, entonces voy a destruirlo. El sabio emperador ha sellado una vez el infinito espacio y el tiempo. En otros 200 años, el Dao celestial será refinado a fondo. ¡Qué gran Dao celestial! ¿Cuál supremo soberano? Esos son nada más que palabras vacías que los cultivadores utilizan para engañarse a sí mismos y a los demás. El cielo y la tierra es tan intensa y profunda, la crianza decenas de miles de formas de vida. No solo eres incapaz de devolver el favor, sino que desea extinguir el cielo y la tierra que nos ha dado la vida. ¿Es que el sabio emperador no siente ninguna culpa?, acusó Jin Yueru. ¿Cómo puede el corazón del sabio emperador sentir algo por una simple colonia de hormigas como usted? Jin Yueru, es hora de que tu cabeza ruede por el camino. La enorme mano apretó hacia abajo y las 7 nubes colores se rompieron. Naili vio el agarre de palma de Jin Yueru, salpicaduras de sangre fresca en todas las direcciones. No, Naili dolorosamente se lamentó. Escenas pasaron por su mente, las veces con su maestra. Después de regresar a esta vida, pensó que tenía el poder para protegerla, pero aún así, su maestra había muerto. Una voz resonó débilmente perceptible en la mente de Naili. Era un largo suspiro de Jin Yueru. ¿Quién puede entender la razón de la vida humana? Creación y destrucción, no hay necesidad de esta tristeza. Naili, usted debe hacer lo que sea necesario. Voy a dirigirme hacia el lugar donde debería de ir. La voz tenía un rastro de melancolía, desgarrando el corazón de Naili en partes. El sabio emperador, que sin duda no dejará ir. Este es un resentimiento a lo largo de 2 cursos de la vida. El corazón de Naili estaba lleno de odio. Su cuerpo se sentía como si fuera a explotar con la energía aterradora. La tierra de los sueños se disipó rápidamente y Naili se hundió en un sueño sin fin una vez más. Su reino alma circuló. Long Yujin y el resto estaban reunidos al lado de Naili. Los dolorosos lamentos de Naili les había sorprendido antes. No sabían qué había pasado, pero podían sentir el dolor de Naili. Long Yujin sintió dolor en el corazón de una manera vaga. No sabía qué le había pasado a Naili. Sin embargo, Naili solamente luchó contra el dolor por un breve momento antes de que la calma volviera a su rostro y se dejó caer en el sueño. Tal vez fue solo un sueño. Capítulo 438. Concurso medio. Varios días después. Faltaba poco tiempo para seleccionar al maestro de la secta. Los ancianos y diáconos que habían sido estacionados a las diversas esquinas de la secta Plumas Divinas habían regresado a toda prisa a casa. La secta Plumas Divinas había llegado a ser particularmente animada. Las personas con capacidad de luchar por la posición del maestro interino de la secta todos se habían vuelto más activos. Un maestro interino de la secta dispondría de un mandato sólido. Con tal de que no haya errores importantes mientras está sentado en ese asiento, tenían una oportunidad del 90% de convertirse en la próxima sección maestro. Lu Piao, Geu Ba, Li Xin-yun y el resto estaban todos reunidos con cara de preocupación. Naili todavía no había recuperado la conciencia y Long Yujin no había dado ni un solo paso de su vigilia a su lado. Asimismo, ella no sería parte del concurso. ¿Quién más se dejó que podía luchar por la posición del maestro interino de la secta? Los restantes definitivamente no eran rivales para Long Tianmin. ¿Qué debemos hacer ahora? Naili todavía no ha recuperado la conciencia. Vamos a ver a Long Tianmin ascender a la posición del maestro interino de la secta, dijo Lu Piao angustiado. Si las cosas salen así, entonces no serán todos los preparativos de Naili en vano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Geu Ba sonrió con amargura. Las cejas de Li Xin-yun estaban estrechamente entrelazadas. También estaba pensando en cómo deberían de manejar la situación actual. Geu Ba pensó un poco y luego dijo, incluso si no podemos competir por la posición del maestro interino de la secta, aún no podemos permitir que Long Tianmin se salga con la suya. ¿Por qué no apoyamos a Situ Beiyan en su lugar? Dejar que Situ Beiyan ocupe el asiento sigue siendo mejor que dejar que Long Tianmin lo obtenga. Muy bien, vamos a hacer eso. Li Xin-yun asintió después de pensarlo. Centro de la secta Plumas Divinas. Varios expertos de la secta se elevaron en el aire. El cielo por encima de la secta Plumas Divinas se llenó de cientos de cabezas flotando. Después de todo, la secta Plumas Divinas era una de las principales sectas principales. Por lo tanto, no dejaron de considerar la fuerza bastante sorprendente. Aparte del sector interno, también había más de 360 sectores exteriores que habían enviado a los miembros a participar en la ceremonia sagrada. En la cima del cielo aparecieron 5 figuras masivas. Los 5 reino ancestro marcial de la secta Plumas Divinas. 3 hombres y 2 mujeres
seres con luces de 7 colores que circulan sus cuerpos. No se podía ver claramente sus caras, pero se notaba que eran seres dignos. Estos fueron los 5 jerarcas de la secta Plumas Divinas. Su líder era la corriente principal secta, Jerarca Martialski. Los otros eran Jerarca Linglón, Skicloud, Crimson Blood y Dragon Blaze. Estos 5 jerarcas ostentaban la calidad majestuosa como los pilares de la secta Plumas Divinas. A pesar de que había muchos grandes ancianos dentro de la secta, los expertos generalmente no salían de su aislamiento. Por lo tanto, la mayor parte de las decisiones suelen dejarse a los 5 jerarcas. La voz del jerarca Martialski resonó en toda la secta Plumas Divinas. Creo que todo el mundo sabe por qué nos hemos reunido los discípulos de la secta aquí hoy. En los últimos días, mi cultivación alcanzó la 7ª etapa del reino ancestro marcial. Estoy obligado a ir a la reclusión de apuntar a un mayor cultivo. Asuntos en la secta se dejarán al maestro interino de la secta. Hoy en día, elegiremos al maestro interino de la secta. Maestro de la secta, por favor revélese. Las voces en la secta Plumas Divinas fueron estandarizadas. El maestro interino de la secta debe ser elegido entre los miembros de la secta. ¿Quién crees que es apropiado? La mirada ardiente del jerarca Martialski barrió la multitud. Jerarca Linglón y el jerarca Skicloud parecían estar conversando sobre algo. Skicloud, ¿por qué ese tal Naili, de quien usted ha hablado, no ha llegado? No estoy seguro, tampoco. Me temo que usted es quien debe saberlo mejor, ¿verdad? ¿Por qué es eso? El jerarca Linglón era bastante curiosa. ¿No sabe jerarca Linglón? Esa chica Lon Yurin tiene un gran afecto por Naili. Se dice que la madre de Lon Yurin quiere casarlos a ambos. Si este matrimonio tiene éxito, ese niño se convertiría en el nieto en ley del jerarca Linglón. El jerarca Skicloud dio una ligera sonrisa. ¿Así que había pasado algo así? Parece que voy a tener que prestar más atención a este Naili. La voz del jerarca Linglón estaba llena de una especie de magia y encanto. Si Naili lo oyera, se estaría más curioso. La voz del jerarca Linglón era demasiado similar a la de la madre de Lon Yurin. Los 4 jerarcas conversaron. Solo jerarca el Martialski se quedó a un lado, haciendo los arreglos para los diversos asuntos. La selección para el maestro interino de la secta comienza. Los ancianos indicarán sus nominaciones. Aquellos que han sido nombrados por al menos 10 ancianos calificarán para competir por la posición del maestro interino de la secta, declaró el jerarca Martialski. Había un poco más de 200 ancianos en la totalidad de la secta Plumas Divinas. Por lo tanto, ganar esos títulos era en realidad bastante simple. Pero lo que sorprendió a todos fue el hecho de que los únicos que en realidad había ganado las calificaciones eran Lon Tianmin y Situ Beiyan. 61 ancianos habían nominado a Lon Tianmin, mientras que los otros 53 nominados fueron para Situ Beiyan. Es cierto que los dos eran los únicos que estaban verdaderamente calificados para competir por la posición del maestro interino de la secta. La mayoría de los otros contendientes se habían echado atrás con torpeza. Independientemente de si se trataba de prestigio, la fuerza personal o de las fuerzas, nadie más podía competir contra los dos. Por lo tanto, tenemos 2 candidatos para la posición de maestro interino de la secta. Habrá que esperar para ver si podría haber más. De lo contrario, vamos a proceder de acuerdo con los rituales del pasado. Lon Tianmin y Situ Beiyan entraran en batalla con sus fuerzas, declaró el jerarca Martialski solemnemente. El jerarca Skicloud barrió sus ojos a través de la multitud, pero no pudo encontrar Naili. Era bastante curioso. Recientemente, el jerarca Skicloud había ido extendiendo hacia afuera la base para Naili y ya había recibido un poco de ayuda. Los otros jerarcas todavía estaban considerándolo, pero ahora que ya era hora de seleccionar al maestro interino de la secta, Naili no estaba aquí. El jerarca Skicloud no tenía idea de lo que Naili podría estar haciendo. Sin embargo, no estaba preocupado. Desde que Lon Tianmin y Situ Beiyan estaban compitiendo por la posición del maestro de la secta, tendrían que luchar. Y eso requeriría al menos varios años antes de que pudieran llegar a una conclusión. Muy bien, ahora es el momento de examinar sus fuerzas y cualidades de liderazgo. Los 2 de ustedes pueden comenzar. El jerarca Martialski sonrió y agitó la mano. Los diversos expertos de la secta Plumas Divinas dieron marcha atrás para hacer espacio en el centro. Lon Tianmin y Situ Beiyan llevaron a sus hombres y se alinearon en 2 partes. Cada lado tenía al menos decenas de miles de expertos. Con el fin de convertirse en el maestro interino de la secta Plumas Divinas, usted no solo necesita fuerza personal, también había que dirigir las fuerzas más finas. La única manera de ganar el asiento del maestro interino de la secta era establecer sus propias fuerzas y ser capaz de llevar a decenas de miles de soldados. Es por eso que nadie se había molestado en luchar con Lon Tianmin o Situ Beiyan. El único que llegaría a tener éxito al conseguir la posición del maestro interino de la secta era el que ganara esta lucha y el apoyo de al menos 3 de los 5 jerarcas. No había muchos en las generaciones más jóvenes de la secta Plumas Divinas que podrían dar lugar a decenas de miles de soldados. Lon Tianmin era un descendiente directo de una de las 3 grandes familias, la familia Sello de Dragón. Él fue calificado para la posición totalmente. Mientras tanto, Situ
Situ Beiyan era el hijo del maestro de la secta actual. Cualquier persona que se atreviera a ir en contra de los dos simplemente sobreestima a sí mismo. Todo el mundo había previsto esta última batalla entre Long Tianmin y Situ Beiyan, mucho antes de que esta ceremonia sagrada incluso empezara. Long Tianmin se puso arriba en el cielo y su ropa agitándose en el aire por el viento. Su gran apariencia y figura esbelta eran verdaderamente excepcional, pero, por supuesto, Situ Beiyan no fue inferior en lo más mínimo. También él se puso de pie con orgullo en su túnica verde. La lucha contra intenciones se elevó hasta el cielo. Una gran batalla pronto se desarrolló. Capítulo 439. Concurso 2/2. Situ Beiyan miró a la multitud. No sabía por qué Naili no estaba allí. ¿Podría Long Tianmin haber tenido algún método deshonesto y Naili se rindió y por eso no pudo asistir? De cualquier manera, la advertencia de Naili sobre Long Tianmin había levantado la vigilancia de Situ Beiyan. Él definitivamente no iba a permitir que Long Tianmin tomara la posición de maestro de la secta Plumas Divinas. Situ Beiyan gruñó con frialdad. Con un movimiento de su mano, un grupo de expertos silbó en el aire y comenzó sus ataques mirando al tendido a los hombres de Long Tianmin. ¿Quién crees que ganará? ¿Situ Beiyan o Long Tianmin? La multitud de los discípulos discutían entre sí. Por supuesto que va a ser el hermano Situ. Situ Beiyan era el hijo de la secta maestro. Sus fuerzas siempre habían estado presionando hacia abajo en Long Tianmin. Es por eso que todo el mundo pensó mejor de Situ Beiyan. Pero Long Tianmin no es un competidor débil. Lu Piao, Li Xingyun, Heu Ba y el resto estaban todos mirando desde los lados, con una sensación de depresión en sus corazones. Habían pasado los preparativos tanto tiempo, pero ahora, lo único que podían hacer era mirar el tiempo del combate con Long Tianmin y Situ Beiyan. No había nada que pudieran hacer, pero si tuviera que hacer una elección entre Long Tianmin y Situ Beiyan, es natural que apoyarían Situ Beiyan. Long Yujin se puso en medio de la multitud, mirando a Long Tianmin con puro asco y repugnancia. Solo había un paso hacia afuera para conseguir un rápido vistazo a la situación antes de volver al lado de Naili. Los ojos de todos estaban reunidos en el centro del conflicto. Esta batalla es probable que decidirá el destino de toda la secta Plumas Divinas. Boom, boom, boom. Las fuerzas de Long Tianmin y Situ Beiyan se habían convertido en una masa desorganizada. Las dos partes estaban muy igualados. Whoosh, asterisco, asterisco, whoosh, asterisco, asterisco, whoosh. Asterisco 6 expertos Reino Dao del Dragón de repente se dispararon y empezaron una matanza frenética. 6 expertos Reino Dao del Dragón. El corazón de Situ Beiyan ligeramente se sacudió. Situ Beiyan se había dado cuenta de que, además de estos expertos Reino Dao del Dragón, Long Tianmin todavía tenía algunos otros expertos escondidos. Una estimación aproximada le dijo que no debe haber más de 3 expertos Reino Dao del Dragón. Justo cuando Long Tianmin había reclutado a tantos expertos, Situ Beiyan rugió del enojo y los 5 expertos Reino Dao del Dragón debajo de él cargaron en la batalla. La lucha entre los expertos Reino Dao del Dragón era simplemente un desastre total. Los 5 grandes conversaron entre sí. Una voz de mujer resonó, la del jerarca Linglong. Ella es la abuela de Long Yujin y una figura influyente en la secta Plumas Divinas. Parece que Situ Beiyan va a perder. ¿Es que mi familia Sello de Dragón va a tener la posición del maestro interino de la secta? La voz de jerarca Linglong era muy encantadora y se parecía a la voz de la madre de Long Yujin, Long Suyun. Su voz podría ablandar los huesos de cualquier persona que la escuchara. El jerarca Martialski dio una ligera sonrisa. La posición del maestro interino de la secta es para aquellos que son capaces. ¿Qué hay de malo en que dejar que la familia Sello de Dragón la tenga? Maestro de la secta, se está poniendo en el camino equivocado. Mi familia Sello de Dragón la ha tomado claramente con fuerza. ¿Cómo puedes decir que dejar que suceda? Lo único extraño es que ese chico Naili trabajó tan duro para prepararse. Tanto es así que incluso nos dio tantas medicinas sagradas. ¿Por qué no se presentó a luchar por ella? ¡Qué decepción! El otro jerarca, el jerarca Dragonblaze, tomó la palabra. Linglong, si Naili estuviera aquí, no iba a arrebatar la posición del maestro interino de la secta a Long Tianmin. Dragonblaze, ¿soy realmente una persona tan pequeña? Naili ha dado elixires lo suficientemente fuertes para elevar nuestras filas. Eso solo lo hace mucho más valioso que cualquier maestro interino de la secta. Si él estuviera aquí, ¿qué tendría de malo dejar que él la obtenga? Linglong, es mejor que no se olvide de esas palabras. Eso es seguro. Los 5 jerarcas de la secta Plumas Divinas, jerarcas Martialski, Skicloth, Dragonblaze, Linglong y Crimson Blood, eran las existencias pináculo de la secta Plumas Divinas. Su presencia fue la razón por la cual las sectas demoníacas como la secta del dios demonio no se atrevieron a invadirla. Cada mejora para su cultivo tendría un gran impacto para el destino de la secta. Cuando el jerarca Skicloth les dio los elixires primero, algunos de ellos todavía tenían dudas. Pero después de consumir los elixires, todos y cada uno de ellos se sorprendieron por los poderosos efectos medicinales. El más lento entre ellos había avanzado un rango. El jerarca Martialski avanzó 2 filas. El jerarca
Martialski Cloud había avanzado 3. En el reino ancestro marcial, cada nivel sería tan difícil de alcanzar como ascender al cielo. Al mismo tiempo, cada avance a su rango aumentaría su cultivo por muchas veces. Se podría decir que las contribuciones de Nahili hacia la secta Plumas Divinas habían superado con creces a cualquier otra persona. Incluso si los orígenes de Nahili eran desconocidos, sin duda se clasificó para convertirse en el maestro interino de la secta. Por ahora, la lucha de Long Tianmin y Situ Beiyan ya habían alcanzado su punto culminante. Long Tianmin y Situ Beiyan, ellos mismos, ya se habían unido a la batalla. Los dos de ellos ya eran expertos en el reino Dao del dragón. Situ Beiyan furiosamente rugió mientras se fusionó con su espíritu demonio, un dragón de sangre celestial bañado en llamas. Sus garras afiladas reflejaban una frialdad de corazón a puñaladas de luz. Este dragón de sangre celestial tenía decenas de metros de altura y emitía un aura aterradora. Algunos discípulos de la secta Plumas Divinas gritaron de sorpresa: es un dragón de sangre celestial. Es uno de los más destacados entre los espíritus demoníacos con tasa de crecimiento nivel Dios. Long Tianmin vio que Situ Beiyan se había integrado con un dragón de sangre celestial, y la comisura de sus labios levantados dio lugar a una sonrisa desdeñosa. También gruñó mientras se transformaba. En un instante, un dragón negro masivo apareció delante de los ojos de todos. Este dragón negro era mucho más grande que el dragón de sangre celestial de Situ Beiyan. Al mismo tiempo, un misterioso lustre de oro cubrió su cuerpo. ¿Cómo es eso posible? Long Tianmin se fusionó con su espíritu demonio. En realidad es un dragón santo oscuro. Los espíritus demoníacos de la línea de sangre dragón con tasa de crecimiento nivel Dios ya eran demasiado raros. Sin embargo, todavía existían algunos espíritus demoníacos de línea de sangre dragón que eran mucho más potentes, como el dragón Sanjiao con alas de sangre de Nahili y el dragón santo oscuro de Long Tianmin. Eran existencias pináculo. Situ Beiyan, admite la derrota. No eres partido para mí. Long Tianmin emitió un largo rugido mientras agitaba sus garras negras semejantes al acero hacia el dragón de sangre celestial de Situ Beiyan. Explosión. La garra del dragón santo oscuro aterrizó en la dragón de sangre celestial y lo envió volando. Situ Beiyan se llenó de una sensación involuntaria de derrota. Se acordó de las palabras de Nahili: si perdía, entonces no habría nadie que detuviera a Long Tianmin. Él emitió un rugido furioso, haciendo circular la energía del dragón de sangre celestial a través de su reino alma, y cargó hacia Long Tianmin. Antes, la fuerza de larga Long Tianmin siempre había estado por debajo de Situ Beiyan, pero, por alguna razón, su intensidad de la corriente era muy por encima de las expectativas. Por otra parte, Long Tianmin poseía un poderoso espíritu demoníaco de la línea de sangre dragón, el dragón santo oscuro. Si alguien le dijera a Situ Beiyan que Long Tianmin no tenía un patrocinador detrás de él, no les creería. Las palabras de Nahili en realidad podrían ser verdad. Definitivamente tenía que parar a Long Tianmin. Capítulo 440. Uniéndose a la lucha. Long Tianmin con orgullo levantó la vista hacia Situ Beiyan. No importa si quiere o no darse por vencido. No es rival desde hace mucho tiempo. Por otra parte, sus fuerzas son mucho más inferiores que las mías. Piérdete. Long Tianmin ladraba furiosamente cuando su transformación del dragón santo oscuro mandó una palma hacia el dragón de sangre celestial, lo envió volando. Situ Beiyan fue enviado de vuelta a unos cientos de metros antes de volver a su forma original. Se agarró el pecho y vomitó sangre. Aún así, él estaba resignado y quería continuar la batalla. Sin embargo, una voz amplia sonó por encima de ellos. Beiyan, has perdido. No hay necesidad de luchar, nunca más. Situ Beiyan estaba extremadamente deprimido. Al final, él todavía no podría ser rival para Long Tianmin, por lo que ¿cuál será el futuro de la secta Plumas Divinas? El jerarca Martialski contempló a Situ Beiyan con un suspiro. A continuación, barrió sus ojos sobre los otros discípulos de la secta Plumas Divinas. Long Tianmin ha ganado esta batalla. En palabras del jerarca Martialski, Long Tianmin mostró una expresión de satisfacción. Había ganado. Pronto se habría de convertir en el maestro interino de la secta Plumas Divinas. No pudo evitar la emoción que ardía en su corazón. La multitud esperaba a que el jerarca Martialski declarara los resultados finales. A medida que la última en pie, Long Tianmin tomaría la gloria sin par. Todos los seguidores de Long Tianmin tenían escrito alegría en sus rostros. A partir de este momento en adelante, estarían montando en el éxito de Long Tianmin. Una vez Long Tianmin ascendiera a la posición del maestro interino, sería capaz de caminar en posición recta por el centro de la secta Plumas Divinas. El jerarca Martialski buscó en la multitud. Nahili aún no se había mostrado. Si ese es el caso, entonces la posición del maestro interino de la secta sería para Long Tianmin. Justo cuando estaba a punto de anunciar los resultados, un grupo voló hacia él. Por lo que él podía decir, el joven guiándolo debería ser Nahili. Las palabras se detuvieron en la punta de la lengua del jerarca Martialski. Long Tianmin comenzó a estar un poco ansioso. A pesar de que había ganado con claridad, el jerarca Martialski estaba retrasando el anuncio por alguna razón. Si el jerarca Martialski va en contra de sus palabras, de repente, se escuchó un fuerte grito.
grito. Espera, todavía no he participado. ¿Por qué es ya llegando a su fin? Los ojos de todos se establecieron en esa persona. Es Naili. Jaja, Naili ha llegado. Al ver a Naili, Lu Piao, Geu Ba, Li Xin-yun y el resto todo estallaron de emoción. Toda la Liga Demonio también se encendió. Naili al fin había recuperado la conciencia. Los ojos de Long Yujin se pusieron rojos y brumosos como lo pensaba. No podían esperar más. Naili aterrizó a unos cientos de metros delante de Long Tianmin con una ligera sonrisa. Mi Liga Demonio todavía no se ha unido a esta batalla. ¿Cómo no podría terminar antes de esa fecha? Long Tianmin notó la confianza de Naili y tenía un presentimiento oscuro. Su Liga Demonio ni siquiera participó en las elecciones primarias. ¿Qué le hace idóneo para participar en esta? Los otros discípulos escucharon las palabras de Long Tianmin y comenzaron a discutir animadamente entre sí. Antes de que las conversaciones cesaron, Long Tianmin habló de nuevo, por no hablar de que solo se unió a la secta Plumas Divinas no hace mucho tiempo. Por otra parte, sus orígenes son desconocidos. ¿Quién sabe si eres un espía de la secta del dios demonio? Estás bien como un discípulo ordinario, pero no reúne los requisitos para luchar por el puesto del maestro interino de la secta. Las discusiones se incrementaron. De hecho, los orígenes de Naili eran desconocidos y nadie sabía de dónde había venido. Esa persona no era apto para convertirse en el maestro interino de la secta. Piérdase. Usted no tiene las calificaciones, dijeron los subordinados de Long Tianmin entre dientes. Naili, sin embargo, dio una ligera sonrisa. En cuanto a si poseo las calificaciones, usted no puede decidir eso. Usted debe preguntarle a los 5 jerarcas si poseo o no las cualidades. En esas palabras, Long Tianmin bocinó con las manos hacia el jerarca Martialski y los demás. Estimado maestro de la secta y jerarcas, los orígenes de Naili son desconocidas y hay que tener cuidado con eso. Por otra parte, la Liga Demonio no ha participado en las elecciones primarias. Por lo tanto, no poseen las cualidades para unirse a la batalla final. Abogo por la sabiduría de los jerarcas. Cuando Long Tianmin terminó estas palabras, una fría sonrisa se mostró en la esquina de su boca. Incluso si Naili fuera capaz, sería imposible para los jerarcas sentirse a gusto con una persona como Naili. La victoria ya estaba en sus manos. Entonces, el jerarca Martialski débilmente sonrió. Puedo garantizar que el personaje de Naili no hay ningún problema. Permito a la Liga Demonio participar en la batalla final. Sin embargo, esta decisión no es solo mía. Debemos escuchar las opiniones de los demás jerarcas. La expresión de Long Tianmin se oscureció ante las palabras del jerarca Martialski. El jerarca Martialski era el maestro de la secta y el padre de Situ Beiyan. Probablemente estaba haciendo esto porque no estaba contento con el hecho de que Situ Beiyan había perdido. Es por eso que estaba empujando a Naili arriba. Después de todo, Naili sería mucho más fácil de controlar. Ahora, tuvieron que escuchar las opiniones de los demás jerarcas. Naili, sin embargo, mantuvo una sonrisa brillante en su corazón. Estos jerarcas habían aceptado su regalo. Los regalos que podrían permitir que la fuerza de un experto reino ancestro marcial crezca a pasos agigantados. Olvídate de la posición del maestro interino de la secta. Con tantos elixires, probablemente podría comprar la totalidad de la secta Plumas Divinas si quisiera. ¿Cómo podría posiblemente el jerarca Martialski decir que no? Un momento más tarde, jerarca Linglón habló. Estoy de acuerdo en permitir que la Liga Demonio participe en la batalla final. Todo el mundo estaba aturdido por las palabras del jerarca Linglón. El jerarca Linglón era de la familia Sello de Dragón. Long Tianmin era un descendiente directo de esa familia. Así que ¿por qué iba a estar de pie en el lado de Naili? Todo el mundo empezó a tener una vaga sensación de que la situación podría tener una reversión inesperada. Estoy de acuerdo. También, yo también. Los otros 3 jerarcas también expresaron firmemente sus pensamientos. Este resultado sorprendió a todos los discípulos presentes. Ellos dirigieron sus ojos a Naili con desconcierto. ¿Cómo Naili logró ganar el apoyo de los 5 jerarcas? Independientemente de si o no Naili ganara la batalla y tomara el asiento del maestro interino de la secta, después de hoy, nadie volvería a mirarlo de la misma forma otra vez. Naili era el único que había obtenido el reconocimiento de los 5 jerarcas. ¿No llevaba eso mucho más significado que el asiento del maestro interino de la secta? Naili sonrió mientras miraba a Long Tianmin. Desde que los 5 jerarcas se han puesto de acuerdo, entonces podemos nosotros, la Liga Demonio, participar en esta batalla. Long Tianmin estaba furioso. No sabía qué métodos Naili podría haber utilizado para convencer a los 5 jerarcas. Por derecho, con la identidad de Naili debería haber sido imposible para él siquiera ver las caras de esos 5 jerarcas. Sin embargo, esta imposibilidad se había convertido en realidad y no había nada que Long Tianmin pudiera hacer al respecto. Long Tianmin resopló con frialdad. Tom, desde que los 5 jerarcas se han puesto de acuerdo, entonces no tengo nada que decir. Pero, a pesar de que si Liga Demonio se ha unido a la batalla, me aseguraré de que pierden miserablemente. Fin del capítulo 440. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.